una separación anatómica de la vía aérea y de la vía digestiva. Ya no tenemos una encrucijada aerodigestiva, ¿ya? Eso produce que estos usuarios, sea, si es que está bien operado, si es que no tiene alguna complicación, sea anatómicamente imposible que un usuario en esta condición microaspire, ¿ya? Entonces, un usuario que ya tiene una indicación quirúrgica de evaluación de la deglución, habitualmente se hace una prueba de azul o se hace una nasofibroscopía, pero orientada hacia mirar la zona que fue resecada y que fue cerrada, para ver si hay alguna fístula. Si el usuario no tiene ninguna fístula, la prueba azul sale negativo, va a ser un usuario que prontamente se va a poder alimentar por vía oral de forma normal, sin requerir una accesos enterales o sin requerir una presencia permanente de traqueostomía con café inflado. Y es por esto mismo que se afecta a la comunicación, ya que el aire entra y sale a través del estoma cervical, no hay un flujo continuo de aire hacia la cavidad oral, o sea, no existe flujo de aire hacia la cavidad oral, lo que implica que estos usuarios hablen de una forma susurrada, que sería una sencilla estrategia pensando en un usuario que no tiene pliegue, ¿ya? Pero hay algunas técnicas que no van a lugar a mostrarles ahora, pero está la laringofonación, las prótesis fonatorias, la laringe electrónica, que permiten mantener una comunicación oral, ¿ya? Pero muy importante, un usuario que es sometido a una laringectomía total, a no ser de que haya sido o que tenga alguna complicación quirúrgica, debería alimentarse por vía oral sin riesgo de microaspiración. Y aquí hay algunas consideraciones especiales en estos usuarios. Por ejemplo, hay usuarios, igual es un porcentaje menor, pero que después de una radioterapia localizada en el cuello, después de esta cirugía, igual se fibrosan las estructuras que están formando este estoma cervical. Y eso produce que este estoma se pueda ir achicando. Entonces tenemos alternativas, esto se llama Laritube, que es un tubo de silicona, que uno se puede imaginar solamente una cánula externa, que es mucho más blanda, mucho más corta, ya que no tiene ningún otro objetivo que mantener el estoma abierto, tampoco tiene CAF, ¿ya? Eh, y que en el fondo tiene el único objetivo de poder mantener abierto el estómago, ¿ya? Eso es una alternativa para aquellos usuarios que tengan riesgo de estenosis de estómago y que no necesariamente sea lo más óptimo usar una traqueostomía con todo el equipo que nosotros conocemos. ¿Qué pasa con las secreciones? Claramente, la vía de entrada y salida de aire está a nivel del estómago cervical. Si este aire entra directamente así, claramente tenemos un paciente que tiene mayor riesgo de estar hipersecretor, de producir secreciones que sean mucho más difíciles de manejar. Entonces, este tubo se va sacando durante el día, se asea, después se reinstala, y sobre ese botón se pueden instalar algunos filtros que funcionan como los filtros de traqueostomía que uno ve habitualmente, ¿ya? En usuarios que no tienen esto, se pueden instalar algunos parches a nivel cervical que filtran el aire que está entrando y saliendo, y con esto también disminuyen las complicaciones producto de la secreción, ¿ya? Pero esto corresponde como una batería de instrumentos específicos para un usuario laringectomizado. No podemos usar válvulas de fonación, no podemos hacer ejercicios que impliquen ocluir el estómago y con esto producir una fonación, ya a no ser de que sea un usuario de una prótesis fonatoria, pero eso no es la mayoría de los casos. Entonces todo cambia a pesar de que sea un usuario con una traqueostomía por un cáncer laringeo, todo su perfil funcional es distinto a una traqueostomía tradicional. Ahora, estos usuarios pueden ser sometidos, como les mencionaba previamente, a una radioterapia, ¿ya? Entonces, eso puede generar, sí, algunas alteraciones de la dilución que pueden requerir no un manejo fonoaudiológico, sino que también un manejo complementario con endoscopistas o con cirujanos digestivos, ¿ya? O sea, por las características de esta operación no tienen riesgo respirativo, se saca laringe, yoides, una disección radical de cuello que habitualmente incluye la vena yugular interna, el espinal accesorio, el músculo esternocleidomastoideo. Y en algunos casos, y esto es relevante, al hacer la disección cervical se puede hacer una resección también del nervio hipogloso. Al resecar el nervio hipogloso vamos a tener una parálisis lingual. Esto claramente no va a generar un riesgo microaspirativo por todo lo que les mencioné, pero sí va a afectar el uso de alguna estrategia de comunicación. Entonces es muy importante evaluar la movilidad lingual en un usuario sometido a una laringectomía total, no tan solo lo relacionado con la misma laringectomía. Se pueden producir fístulas faringocutáneas posoperadas, que son las que se evaluaban previamente, como les dije, con una prueba azul o con una nasofibroscopía. Se pueden producir divertículos, se produce una neofaringe, y esta neofaringe, sobre todo en usuarios irradiados, se puede afectar a nivel muscular. Entonces podemos tener usuarios que desarrollen estenosis del esfínter esofágico superior, que requiere manejo con dilataciones, y son usuarios que habitualmente refieren dificultades con alimentos sólidos y que toleran mejor los alimentos líquidos. Entonces cuando uno empieza a evaluar estas posibles alteraciones funcionales, puede pensar en eso y con esto hacer una derivación a endoscopista para que le hagan una evaluación. Entonces en estos usuarios el paciente pierde la laringe y todas sus funciones, no solo la voz. El pronóstico oncológico suele ser favorable, son usuarios que, si uno piensa en un usuario con cáncer de cavidad oral, la sobrevida a 5 años, sobre todo en estadios más avanzados, es de un 40%. En un cáncer laringeo avanzado, que solamente se hizo una resección de laringe con disección cervical, la sobrevida puede ser de un 60 a un 70%. Entonces, la rehabilitación en ellos juega un rol muy importante, sobre todo la rehabilitación en la comunicación. Por eso es muy importante tener claridad que en deglución el perfil es bastante mejor, ya que suele ser uno de los ganchos que uno tiene con el usuario para poder mejorar las expectativas en cuanto a su rehabilitación, diciéndole que va a poder comer de forma normal y que la rehabilitación de la comunicación le va a permitir comunicarse también de forma normal.
nuevamente repasando, y eso solamente con intervenciones, ¿qué pasa con la rehabilitación aguda generada por la radioterapia? Ya les conté que son usuarios que, y esto también lo describe la literatura, los usuarios que son sometidos a radioterapia por cánceres de cabeza y cuello, son los que aquellos que desarrollan mayor morbilidad en cuanto a la dilución, ya que tenemos un alto perfil un alto porcentaje de usuarios que son asintomáticos, que no refieren tos refleja, que no consultan por dificultades de la dilución, pero que sí presentan alteraciones pulmonares secundarias a la alimentación y por eso se comportan como aquellos usuarios más complejos de manejar y son los que más tenemos que evaluar durante todos los tratamientos. ¿Qué orientada la rehabilitación o el manejo farmacológico durante una radioterapia? Evaluar y mantener y rehabilitar la alimentación oral. Es muy importante que si nosotros tenemos un usuario que previo a la radioterapia logra mantener la alimentación oral, no suspenda la alimentación oral solo por el hecho de iniciar la radioterapia. Los efectos de radioterapia son acumulativos. Eso quiere decir que en un periodo que habitualmente dura la radioterapia, que son 6 semanas, durante las primeras semanas no se manifiestan mayores alteraciones, ¿ya? Entonces el usuario tiene que mantenerse alimentando por boca para disminuir el tiempo, y esto también está validado por la literatura, para disminuir el tiempo que requieren accesos enterales después de haber terminado su mar, ¿ya? Si nosotros logramos que un usuario se mantenga alimentándose por boca durante toda la radioterapia, vamos a tener un mejor outcome desde esa perspectiva y con esto ser menos dependientes de la gastrostomía o del acceso enteral. Entonces, durante todas las sesiones de radioterapia, durante todas esas semanas, estamos intentando que el usuario se mantenga alimentando por vía oral. Si el paciente progresa a una ingesta cero por boca, se inicia la rehabilitación una vez que ya el usuario tolera hacer los ejercicios, cuando todas estas toxicidades que produce la radioterapia disminuyen y se vuelve a intentar la alimentación oral para generar habitualmente el destete de la gastrostomía. En el Instituto del Cáncer, este destete puede ocurrir entre 1 mes a 3 meses después de haber terminado la radioterapia. Y eso se da por características del centro, por el seguimiento que se le puede hacer a los usuarios. En algunos lados es menor el tiempo y en algunos otros lados también es mucho mayor. ¿Ya? Entonces, todavía es una realidad que depende mucho de la experiencia del centro, de los profesionales que componen los equipos de rehabilitación y de cirugía y de radioterapia, etcétera. ¿Ya? Otro manejo muy importante durante la intervención de radioterapia es mantener la articulación temporomandibular funcional, ¿ya? Esto es hacer ejercicios de apertura en conjunto con kinesiología y con algunos instrumentos que nos pueden ayudar a mejorar ese rendimiento, ya que la fibrosis de articulación temporomandibular no es un proceso reversible y en usuarios que no son rehabilitados durante la radioterapia se puede producir trismus severo que no puede ser rehabilitado posteriormente. Además, se busca compensar los déficits generados por la hiposiario, la celostomía y la digeusia, entregando pautas de alimentación que pueden disminuir estos síntomas, y esto se hace en conjunto con nutrición. Y es muy importante orientar al usuario en relación a la evolución con la radioterapia. Si un usuario está siendo sometido a un tratamiento que tiene como objetivo curar la enfermedad y ve que durante esta radioterapia cada vez le cuesta más comer, cada vez le cuesta más comunicarse, puede pensar que la enfermedad está progresando o que simplemente el tratamiento no le está haciendo efecto. Y esto puede parecer algo lógico, pero para muchos usuarios no es lógico pensar de esa forma. Entonces, uno le va explicando al usuario que estas toxicidades son normales, que es lo que uno espera, que por eso está instalada la gastrostomía, porque sabemos que la va a requerir en algún momento, que en la mayoría de los casos es un periodo transitorio, que después se retira, que en el fondo se busca después retomar las actividades. Pero sabemos que la radioterapia produce alteraciones que son permanentes a largo plazo, y eso también hay que ser súper explícito en decírselo al usuario. Esta es un ejemplo de algunos ejercicios que fue sacado del MD Anderson, que es una página, o sea, es un gran centro de oncología ubicado en Estados Unidos que tiene pautas para las distintas fases del tratamiento de cabeza y cuello, así que si es algo que quieren revisar, MD Anderson, lo pueden buscar en Google, y ahí aparecen algunas pautas de ejercicios que nosotros hemos adaptado al Instituto del Cáncer para poder aplicarlas durante la radio. Y son ejercicios, y esto es muy importante, son ejercicios que nosotros como fonoaudiólogos manejamos, ¿ya? No es que existen algunas estrategias que son específicas para pacientes oncológicos, pero en la mayoría de los casos utilizamos las mismas estrategias que se ocupan habitualmente para cualquier usuario con disfagia. La diferencia está en cuándo se ocupan esto y en comprender la enfermedad de base del usuario para saber cuándo aplicar, ¿ya? Entonces, si uno analiza las pautas de ejercicio, las distintas estrategias que ocupamos en distintos cánceres de cabeza y cuello, vamos a ver que son las mismas que se ocupan habitualmente. Solo cambia el cuándo y cómo se va a usar, ¿ya? Entonces, aplicamos esta pauta que está usando el usuario durante todas sus sesiones de radioterapia. Esta es una mezcla que utilizamos en el instituto para tratar de compensar la hipocialia y también disminuir la mucositis. La mucositis, que es la infección de la mucosa de la cavidad oral, que es muy dolorosa y que a veces solo por el hecho de estar presente eh, eh, genera que los usuarios se tengan que alimentar a través de accesos enterales. Este es un mucílago que pueden preparar los usuarios en su casa, que usa linaza, manzanilla, yanter y matico. Matico, que es una planta muy ocupada en nuestro país, que habitualmente se usa no tan solo para mucositis oral, sino que también para alteraciones digestivas, y eso tiene un asidero fisiológico y se sabe el impacto que tiene el matico en restaurar algunas mucosas. Entonces, utilizamos este enjuague que los usuarios preparan en su casa en una posología que es 2 ml 4 veces al día y además hacerse enjuagues. Entonces, con un costo bastante bajo,
podemos tratar de mantener al usuario activo desde el punto de vista de la salivación y disminuir los efectos de la mucositis. Y hay algunas otras estrategias que pueden ser utilizadas en estos usuarios, pero en casos muy selectivos. La literatura, por ejemplo, describe que la estimulación eh, eléctrica de las glándulas salivales puede aumentar la producción de saliva en usuarios que están recibiendo radioterapia. De hecho, ahora salió un instrumento reciente que se llama SaliPen, que conecta la estimulación eléctrica directamente con el nervio lingual y se localiza a nivel intraoral, que se utiliza para aumentar la producción de saliva. Pero estos son usuarios oncológicos, donde no todas estas estrategias pueden ser utilizadas de forma libre, sino que hay que saber muy bien sobre qué usuarios utilizar. Lo mismo ocurre con el láser de baja frecuencia que se usa habitualmente para disminuir los efectos producidos por la mucositis. Esto en el instituto se ocupa bajo la indicación de un cirujano maxilofacial que también es patologal, porque el uso del láser puede regenerar estructura o regenerar mucosa y esta regeneración puede ir en contra de lo que se está buscando hacer con un tejido tumoral. O sea, cuando hay un tejido tumoral viable en la cavidad oral no se utiliza, pero cuando sabemos que un usuario que quedó con alguna secuela o que sabemos que no hay riesgo de un crecimiento tumoral dentro de la cavidad oral se puede utilizar como una alternativa. ¿Ya? Y otro insumo que habitualmente se ocupa es el terabyte, que es esto que aparece abajo, que en el fondo es una forma de estimular la apertura oral. Obviamente, el riesgo de la ocupación de esto, o sea, de la utilización de este insumo, está producido por el riesgo que se produce para generar fracturas de hueso mandibular. ¿Ya? En un usuario que tenga un cáncer localizado a nivel mandibular, que haya recibido una radioterapia después, se pueden producir osteoradionecrosis, que es una alteración compleja del hueso de la mandíbula, y si uno está estimulando la apertura oral utilizando este tipo de instrumentos, se pueden producir fracturas. Entonces, nuevamente, estos insumos se pueden ocupar siempre y cuando estén indicados bajo un maxilofacial, un cirujano oral o un patólogo oral que indique que el riesgo es menor para producir complicaciones. ¿Y qué hacemos después de todos los tratamientos oncológicos? Y aquí es donde hay varias preguntas que uno se puede realizar. Por ejemplo, ¿cuándo termino yo de hacer mi rehabilitación? ¿Cuándo sé que logré los objetivos en deglución o en alguna otra función? Y esto va supeditado a la línea temporal que tiene un usuario oncológico. ¿Ya? Hay usuarios que pasan por todo este continuo que les mostré y que después, al año de haber sido tratados, presentan una recidiva de enfermedad. Eso quiere decir que el cáncer vuelve en la zona donde se operó o en alguna zona vecina, lo que implica que el usuario tiene que nuevamente iniciar un ciclo de tratamiento. Este ciclo de tratamiento puede tener objetivos paliativos o curativos, pero todo va a depender del pronóstico que tenga el usuario y la característica de esta recidiva. Hay usuarios que son operados y que presentan una permanencia tumoral en los que no se puede resecar todo el tumor o no se puede o no se resecó efectivamente durante la cirugía. Entonces puede haber sido operados en fases muy tempranas, presentan un nuevo crecimiento tumoral en la misma zona. Y eso hace que nuevamente se inicie otro ciclo. Y hay usuarios que presentan progreso de enfermedad en el que al tercer año de haber sido operado se hace un escáner de control y aparecen metástasis pulmonares, que es uno de los primeros lugares donde los cánceres de cabeza y cuello tienden a generar metástasis. Esto habla de progreso de enfermedad y con esto también cambia el outcome del usuario. Entonces, cuando decimos que terminamos la rehabilitación, en el fondo todo va a depender del progreso de la enfermedad o de la estabilidad de la enfermedad y las mismas condiciones del usuario. Es muy difícil decir aquí nos damos de alta y terminamos todo el proceso porque muy probablemente se puede generar una nueva complicación y con esto nosotros retomar nuestra rehabilitación. ¿Ya? Hay un porcentaje de pacientes que no es menor que puede permanecer con accesos enterales y traqueostomía. Sabemos que cuando las cirugías orales son muy grandes o son usuarios que son sometidos a laringectomías parciales, no totales, en las cuales este estoma no es un estoma permanente y se remueven estructuras vitales de la laringe que, de fondo, aumentan el riesgo de paso de contenido oral hacia la vía pulmonar. Y no se puede manejar desde otra perspectiva que no sea manteniendo una traqueostomía con café inflado. Podemos tener usuarios con una larga permanencia de este tipo de acceso sin lograr objetivos de rehabilitación. Entonces, vamos a tener un porcentaje de pacientes de los que nuestras estrategias no van a ser efectivas y que van a permanecer con estos accesos. Además, se pueden desarrollar toxicidades tardías de los tratamientos adyuvantes y esto no es poco frecuente. Tenemos usuarios que pasan 3 años desde haber recibido una radioterapia y que inician con síntomas o signos de estenosis esofágica y esto asociado a una radioterapia antigua. Entonces requieren nuevamente una evaluación y un manejo y todo un proceso que inicia desde cero para poder tratar de manejar esta situación. Y como les mencionaba, hay pacientes que tienen mala respuesta a rehabilitación, uno puede intentar todas las estrategias que ya conocemos, no funcionan, o pacientes que tienen mala adherencia, pacientes que retoman hábitos como el alcoholismo, el tabaquismo, después de haber sido intervenidos por estas grandes cirugías, y son pacientes que generalmente tienen poca adherencia a los tratamientos, no asisten a los controles, etcétera. Entonces, es muy difícil determinar cuándo se cumplen los objetivos, pero una herramienta que tenemos es, como hicimos toda la prehabilitación y conocemos cuáles son las cosas que más le importan al usuario, es usar eso como una base para poder establecer nuestros objetivos y medir estos objetivos de forma medible y comparable para que después podamos determinar si tuvimos éxito o no con lo que estamos manejando. ¿Y cómo es el seguimiento en oncología en general? Toda
alta en oncología relativa. ¿Ya? Habitualmente el tratamiento o el seguimiento completo de un usuario con cáncer de cabeza y cuello son 5 años. Durante el primer año se pueden hacer controles mensuales o trimestrales, bien seguidos dependiendo de la severidad o del grado de alteración que tenga este usuario. ¿Ya? Hay pacientes que quedan con un seguimiento estricto durante todos los meses después de haber sido operado para ver si es necesario hacer una nueva cirugía o no, cómo están progresando las complicaciones de este usuario. Al segundo año ya se controlan cada 6 meses y habitualmente estos controles van acompañados de imágenes. Se pide PET o se pide escáner o se pide resonancia magnética dependiendo del tejido que fue resecado y cómo se hizo el estudio en una primera etapa para poder hacer las comparaciones. Y después del segundo año ya se van haciendo controles anuales hasta el quinto año. Nosotros como profesionales de rehabilitación mantenemos el seguimiento de estos usuarios habitualmente en esta misma frecuencia. ¿Ya? En algunos usuarios que sabemos que son de mayor riesgo, este seguimiento se puede hacer incluso aún con ventanas menores. ¿Ya? Podemos mantener un usuario en un segundo año post tratamiento con seguimientos mensuales y si presenta alteraciones que todavía son manejables desde una perspectiva de rehabilitación, se puede hacer estos controles incluso más seguidos. ¿Ya? Entonces es muy difícil estandarizar y decir cuándo este usuario está efectivamente de alta desde rehabilitación, pero como se aplica en algunas otras áreas de la rehabilitación, habitualmente el primer año es el año más crítico y en el que uno logra mayores efectos en cuanto a la rehabilitación. Y este año se considera desde que terminó todos sus tratamientos oncológicos, no solo desde que el paciente fue operado. Esto es importante porque un usuario se opera, puede pasar un mes entre que inicia su radioterapia, hace su radioterapia que dura 2 meses más, y de ahí recién podemos decir que el usuario terminó su tratamiento oncológico y podemos empezar a contar estos distintos plazos. ¿Ya? Un usuario que solo está operado, que no recibe la radioterapia y que tiene indicación de radio, no se considera con un tratamiento oncológico completo. ¿Ya? Una vez que terminó todo su tratamiento oncológico, nosotros iniciamos la fase de rehabilitación y seguimiento posterior. Bueno, eso muchas gracias. Les voy a dejar mi contacto en caso que alguien tenga alguna duda específica o que le haya tocado abordar un usuario en estas condiciones y requiera algún apoyo más dirigido. ¿Ya? Muchas gracias.